Guten Nacht. Bueno, vamos a empezar. Vamos a resolver un problema de efecto Doppler, el cual ya escribí aquí en la pizarra. Ok, apúntelo por favor. Un tren pasa por estación con velocidad 40 metros por segundo. El silbato del tren tiene una frecuencia de 320 megas. Y cambio la frecuencia para la estación cuando pasa el tren. Cambio. Un tren. Listo, profe. Ok. Bueno, entonces ya tenemos los datos. Aquí dice que la velocidad de la fuente son 40 metros sobre segundo. La frecuencia de la fuente son 320 320 ciclos por segundo. El observador está en la estación, está detenido y nos preguntan cuál es la frecuencia que escucha. Entonces, para eso, pintamos nuestra fórmula que dice que la frecuencia del observador es igual a la velocidad del sonido menos la velocidad del observador. Y eso es igual a la frecuencia de la fuente entre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. La que queremos conocer la velocidad del observador, perdón, la frecuencia del observador. Entonces esto que está aquí dividiendo pasa a multiplicar. Me queda que F0 es igual a Fs por B menos B0 entre B menos Bs. Igual. Frecuencia de la fuente, 320. Por velocidad, 340 menos 0. Y aquí 340 menos 40. Entonces la frecuencia que escuche el observador es igual a, aquí nos queda abajo 300 y abajo nos queda, vamos a ver cuánto nos da. 320 por 340.
Me da 108,800. 108,800. Y esto, 108,800 entre 300. Me da 362,67. Hertz o ciclos por segundo. ¿Sí? ¿Cuántas fórmulas se van a ocupar en para este tema, profe? ¿Nada más esas o van a haber más ¿Qué? Perdón. fórmulas? Aparte de esas, ¿se va a ocupar otra? No, el del efecto Doppler es la única. Ok. Sí, no hay más. Bueno. Entonces, eso es cuando el tren se va acercando. Si el tren ya pasó, entonces quedaría cuando se acerca, acercándose, acercándose. Y aquí alejándose. Cuando se aleja, es la misma fórmula, excepto que la velocidad de la fuente es negativa. Y entonces, menos por menos me va a dar más. Entonces me va a quedar F0 igual a frecuencia de la fuente, velocidad del sonido menos velocidad del observador, entre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente. Eso es lo único que cambia. Y yo espero un valor menor de 320. Vamos a ver, igual a FS 320 por 340. Ya no pongo la velocidad del observador porque está de pie. Y luego 340 más 40. Y esto es igual, entonces, F escuchado por el observador es igual a 320 por 340 entre paréntesis 340 más 40. Se cierra paréntesis, igual. Me da 286.32. 286.32. Listo, ya lo noté. ¿Ok? Lo importante es que también lo entienda, Eduardo, porque pues es importantísimo. Así es cuando aprende uno, entender y luego ya no se olvida. Y mire, lo que me imagino que es 340, eso es lo de la velocidad de la luz, ¿no? Ah, caray. ¿O por qué 340? Eduardo, eso lo hicimos la clase pasada. 340. A ver, espérame que traigo una libreta que no es. Ese alemán lo anda persiguiendo bien gacho, ¿eh? No, Eduardo, tiene que ponerse la pila. Sí. Le hace como los niños de primaria. Llegan del kinder o llegan de la primaria y avientan los libros. Y hasta el otro día, ¿dónde está mi mamá? Mi cuaderno, mamá. ¿Mi libro dónde está? No, se supone que ya tenemos
compromiso con nosotros mismos, no con nadie más, con nosotros mismos, de aprender. Y si usted todavía no está comprometido con usted, pues tiene que comprometerse porque ya es urgente. Sí. Entonces, ¿qué fueron los 340? El efecto Doppler es un efecto acústico, no es un efecto óptico. Por lo tanto, no puedo involucrar la velocidad de la luz. La luz es óptica, es un fenómeno óptico. O la energía eléctrica es un fenómeno electromagnético, y entonces hablamos de velocidad de la luz. Pero cuando hablo de efecto Doppler, de un efecto acústico, hablo de la velocidad del sonido, no de la velocidad de la luz. Además, por ahí les dejé una tarea que decía que investigaran la velocidad del sonido y la velocidad de la luz. La del sonido dijeron que era 340, 300, está entre 330 y 340. 340 metros sobre segundo y la velocidad de luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Fíjense qué diferencia tan grande hay entre una y otra. Sí, dije de una vez hace rato. Bueno, ok, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Voy a borrar. Dice, un conductor viaja al norte con velocidad 25 metros sobre segundo. Déjenme, tienen unos errores de... Un auto policial que viaja al sur con velocidad de 40 metros sobre segundo se acerca con su sirena emitiendo una frecuencia de 2500 Hz. ¿Qué frecuencia observa el conductor cuando se acerca el auto policial? Aquí se observa y se escucha, ¿sí? ¿Qué frecuencia escucha? Entonces, Okay. tenemos, voy a borrar más bien voy a apuntar, dice, un conductor viaja al norte. Al norte, geográficamente, nosotros lo dibujamos hacia arriba. Así va, ya a una velocidad de 25 metros por segundo. Velocidad del observador es igual a 25 metros sobre segundo. Un auto policial que viaja al sur, o sea, viaja en sentido contrario, así. Es la fuente, velocidad de la fuente. Dice, viaja al sur con velocidad de 40 metros sobre segundo.
40 metros sobre segundo. Se acerca con su sirena emitiendo una frecuencia de 2500 Hz. Frecuencia de la fuente es igual a 2500 Hz. Dice, ¿qué frecuencia escucha el observador? O sea, el señor que va en el auto, ¿sí? Cuando se acerca la patrulla policía. Entonces, ese es nuestro problema. Voy a dejar de... ¿Ya terminó de copiar? Sí. Bueno. Entonces, tengo mi fórmula. F0 sobre B menos B0 igual a Fs entre B menos Bs. Aquí, lo único que el criterio nada más es si B0 es positivo o es negativo. El resultado, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser, vamos a pensar, vamos a hacer dos cálculos. Entonces, voy a pensar que el vehículo está detenido y que la patrulla se acerca a esta velocidad con esta frecuencia. Entonces, vamos a poner primero, primera suposición. Entonces, este es 0. F0 es igual a 0. No es cierto. B0, B0. B0 es 0. Entonces me quedaría, quiero saber cuál es la frecuencia que escucha cuando la patrulla se acerca, pero el carro está detenido. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Multiplicando. Tengo que F0 es igual a Fs por B menos B0 entre B menos Bs. Igual a Fs son 2500. 2500 por S0. Entonces me queda por 340 nada más. Y aquí sí tengo 340 menos la velocidad de la fuente, que son 40. 40. Lógicamente, como se acerca, recuerde, lo que tiene que recordar es que cuando se va acercando el vehículo, las ondas se aglutinan, entonces la frecuencia que va a escuchar el carro que esté aquí parado, ¿sí? Va a ser mucho mayor que la frecuencia de la fuente. Entonces, para que sea mayor, entonces este número tiene que ser menor. Esta relación tiene que ser menor. Entonces, sería F0 es igual a 2500 por 340, o sea, ¿cuánto es? 2500, no, por 340. Me da 850,000. 850,000. Y 340 menos 40 me da 300. Entonces, estos dos anulan aquí 2 y me quedaría 8500. 8500 entre 3. Me da 2800. 2833.33 Hz. Mayor que la frecuencia que emite la patrulla. Ok. Ahora, si el coche se está moviendo en sentido de aquí, así, encontrándolo,
debe escuchar una frecuencia mayor porque las ondas se van a apretar más y la frecuencia va a aumentar. Entonces, para que eso suceda, esta relación tiene que ser mayor. Por lo tanto, la velocidad del observador se considera negativa y menos por menos me va a dar más. Entonces me va a quedar F0 es igual a Fs por B menos B0 entre B menos Bs. Entonces, esto es igual a 2500 por 340. Les digo que va a ser negativo, pero con ese menos, es menos por menos me va a dar más. Más 25. Y abajo me queda igual que aquí. 340 menos 40. Hacemos esos números, vamos a ver cuánto nos da. Serán 2500 por paréntesis 340 más 25, cierro paréntesis, entre, abro paréntesis, 340 menos 40, cierro paréntesis, igual. Y me da perdón, tuve un error. Metí 250 en lugar de 2500. Me lo corrijo ahorita. Sí, profe. Ahí está, entonces me da igual a 3041.67. F0 es igual a 3041.67. Los signos de aquí, esos dos signos, son los únicos que pueden cambiar en la fórmula. Y es muy sencillo. Yo antes de, yo con este coche me salió muy feo. Un poquito más para acá. Es un bitle. Entonces, si yo sé que la patrulla va hacia la derecha y ese está parado, entonces escucha muy aglutinadas las ondas. Pero si todavía va para acá, entonces tiene que escuchar una frecuencia mayor. Observe cómo esta frecuencia es mayor que esta cuando estaba parado y es mayor que la que emite la patrulla. ¿Sí? Sí, sí cambia. No, sí cambia, por eso, pero lo importante es usar la lógica, porque no hay una receta de cocina así, mira, eso lo puede sacar usted en su formulario. Si No, por pero es ejemplo, como, yo me imagino que suenan así porque chocan, ¿no? a ver, ¿quién choca? Es como si la frecuencia esta del sonido se encuentra pues con el carro. Es como si el carro fuera a la frecuencia, ¿no? No, lo que pasa es que, como ese carro, acuérdate, vio un video en donde aquí adelante las ondas son así y atrás van así, Sí, sí es más parcial. espaciadas. Con ese es Sí, suficiente. Como este va para allá, se van juntando las señales acústicas. Y como este va para enfrente, pues todavía más las aglutina más porque trae un frente de choque y entonces los hace más compactos. O sea, la distancia entre uno y otro es la frecuencia. Entonces voy a escuchar una frecuencia más alta cuando los dos vengan encontrándose. va, profe. ¿Ok? Sí, Entonces,
Tiene una tarea en la plataforma para que la desarrolle. Ya no nos da Sí, tiempo de hacer otro problema. ¿Sale? sale. Entonces, nos vemos el viernes. ¿No? ¿Qué? No, El el lunes. martes. El El lunes, el lunes. lunes, el Y el lunes. lunes. ¿Sale? Está bien. Sí, que Bueno, tenga buen fin de semana. Gracias. igual. Hasta luego.